El pasado día 7 de septiembre, en el discurso de apertura del año judicial y en presencia de Su Majestad el Rey, hizo un llamamiento público y solemne al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición. Más de 1.400 días lleva el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado. Casi 4 años en los que no ha habido manera de ponerse de acuerdo para renovar el órgano judicial más importante del país. La negociación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición sigue congelada, aunque las 3 horas de reunión entre Sánchez y Feijóo pueden ser el inicio de un esperado acuerdo. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿por qué ha llegado a este abismo el Poder Judicial? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Carlos Lesmes anunció el pasado 7 de septiembre su intención de dimitir en el discurso de apertura del año judicial en un acto presidido por el rey Felipe VI. Dimitiría a modo de ultimátum si Moncloa y Génova no se ponían de acuerdo en aclarar la situación complicada en la que se encuentra tanto el Tribunal Supremo como el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, con la salida de Lesmes, los dos principales órganos de la justicia española se quedan descabezados, acentuando aún más la crisis que atraviesan. Durante años, Carlos Lesmes se ha dirigido a los principales líderes políticos reclamando la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La indiferencia, en palabras del propio Lesmes, junto a la insostenible situación, le ha llevado a presentar su dimisión como presidente de ambos órganos judiciales. María Jamardo, redactora de Tribunales del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Belén. ¿Qué tal? María, Lesmes amenazó el 7 de septiembre con dimitir si no se ponían de acuerdo el Gobierno y el Partido Popular. Y así lo ha hecho. ¿Qué pasa ahora con el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo? Tras la dimisión del ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la crisis institucional del Poder Judicial español se agrava. Es una incógnita lo que pasará en los próximos días, porque hay que sustituir al ya saliente magistrado y, por otra parte, encontrar una solución de consenso que nunca antes se había producido en nuestra democracia. Todo apunta a que la fórmula del informe técnico que el propio Lesmes presentó a sus compañeros magistrados del Supremo y a los vocales del Pleno del Consejo no convence. Así que quizás estaríamos hablando de una doble presidencia, en funciones, por supuesto, tanto en el alto tribunal como en el órgano de gobierno de los jueces, al menos mientras no exista un acuerdo claro, concreto y con fecha para desbloquear esta situación por parte de los dos partidos que tienen la obligación de hacerlo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Lesmes ha tardado más en dimitir de lo esperado, porque, como contaste aquí en el debate, mintió a su círculo más cercano. Lesmes ha tenido siempre sobre la mesa una única fecha para su salida, el pasado 5 de octubre, tal y como desvelaba el debate en exclusiva. Sin embargo, no contaba con que la posición de un bloque de 8 vocales conservadores en el seno del Pleno del Consejo fuese a complicar tanto su misión de designar a los 2 magistrados que la cuota legal vigente le impone al Consejo para elegir el nuevo constitucional caducado desde junio. Después de comprobar este mismo domingo que era imposible por parte de PSOE y PP desencallar esta crisis institucional que se prolonga ya demasiado tiempo, precipitaba los acontecimientos. No en vano, a principios de la semana pasada, unos días antes de ese 5 de octubre fijado, confesaba a su círculo de confianza en el Supremo que se iría la pasada semana, tanto si había conseguido esas designaciones como si fracasaba en su intento de nombramientos. El próximo jueves 13 de octubre, los vocales de la izquierda han registrado una ampliación del orden del día para valorar la situación sin Lesmes a la cabeza. ¿Qué se puede esperar de esta reunión, María? La convocatoria de pleno extraordinario es de suma importancia. En ella se van a valorar las alternativas para suceder a Lesmes en su doble cargo. Ante la parálisis que parece
que no tiene solución en el plano político tras la negociación frustrada en Moncloa de este mismo lunes para renovar un órgano vital en el ejercicio constitucional, las cosas se presentan en una prórroga complicada que habrá que lidiar con soluciones inéditas, según palabras de fuentes próximas al Consejo General del Poder Judicial. Hace apenas 2 semanas, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, visitaba España y apremiaba a los partidos a renovar rápidamente el Poder Judicial y después iniciar una reforma del modelo para cambiar el sistema de elección. Con la presión ahora mayor aún de Bruselas, ¿crees que habrá solución antes de lo esperado? Personalmente soy poco optimista. Veo unas posiciones muy enquistadas y una situación en la que ninguno de ambos partidos está dispuesto a ceder ciertas líneas rojas. Así es complicado negociar. Mientras el Partido Popular está instalado en la necesidad de un cambio de modelo con mayor participación de los jueces y más próximo a las recomendaciones de Europa, el Partido Socialista en el Gobierno sabe que si da su brazo a torcer en ese aspecto, no controlará, como aspira a hacer el Tribunal Constitucional con facilidad, tampoco el Tribunal Supremo y muchísimo menos el máximo órgano de gobierno de los jueces, que debería ser lo más independiente e imparcial posible en su día a día. Por ello, el Gobierno no quiere ni oír hablar de cambiar el modelo y lo único que plantea por el momento es un nuevo intercambio de cromos. El pacto de Estado con el Partido Popular en este aspecto no es algo previsible, ya que electoralmente y para la supervivencia del propio Gobierno en los meses que restan hasta las próximas generales de 2023, hace imprescindible para sus socios de legislatura que no haya gestos de acercamiento a la oposición. María Jamardo, redactora de Tribunales del Debate, muchas gracias. Muchas gracias, Belén, y un abrazo a todos nuestros oyentes. Estamos frente a la peor crisis que ha vivido el Poder Judicial en nuestro país en democracia. Crisis que se agrava con la dimisión de Carlos Lesmes y ante el visible inmovilismo tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ana Martín, corresponsal política del Debate, ¿qué tal? Hola Belén, pues sin salir de mi asombro, como todos. Más de 3 horas han estado reunidos Sánchez y Feijóo en Moncloa para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. ¿Qué han sacado en claro de este encuentro? Lo que han sacado en claro, o lo que dicen que han sacado en claro de más de 3 horas de reunión, es algo que ya sabíamos. Y es que existe, en palabras del ministro de la Presidencia, de Félix Bolaños, una profunda crisis de institucionalidad que ya existía antes de la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, pero que con esta marcha de Carlos Lesmes se agrava. La situación, desde luego, es de una extrema gravedad, porque lo que empezó siendo un conflicto político, un tira y afloja entre los dos principales partidos de este país, ha acabado gangrenando al Poder Judicial y con ello poniendo en serio riesgo los cimientos del Estado de Derecho y, por extensión, de la democracia española. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que Sánchez y Feijóo se han reunido en un último intento para negociar en serio la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ana, ¿cómo es posible que sea casi 4 años después cuando se reúnan en serio? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos los que hemos estado en Moncloa este lunes por la mañana, que si ahora, según el ministro de la Presidencia, la negociación va en serio, cómo calificamos toda la negociación que ha habido durante los últimos 4 años, no permanente, pero sí en distintos momentos de las 2 últimas legislaturas, entre el Gobierno y la anterior dirección del PP, con Pablo Casado a la cabeza,
y entre el Gobierno y la actual dirección del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Da la impresión de que esto es como la historia del mal estudiante que después de remolonear la última noche se pone a hincar codos mucho porque sabe que el tiempo se le agota. Mientras Bolaños dice que ahora la negociación va en serio, Marlaska echa leña al fuego acusando al PP de secuestrar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es el PP el que lo tiene secuestrado o es el Gobierno al no avanzar en esa negociación y no permitir un cambio de elección? Yo creo que en esta historia todos tienen parte de culpa, pero que el reparto de culpas no es equitativo. Hay que recordar que en lo que va de legislatura el PP ha llegado a 5 acuerdos con el Gobierno, todos ellos rubricados en la etapa del anterior presidente, de Pablo Casado, y en 4, de una manera u otra, les ha salido rana. Hablo de los casos de Radio Televisión Española, de la renovación parcial del Tribunal Constitucional, de la Agencia Española de Protección de Datos y del Tribunal de Cuentas. Así que entiendo que es normal que esta vez el Partido Popular quiera garantías de que si llegan a un acuerdo no se limitará a una renovación puntual del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, sino que firmarán por escrito que efectivamente se producirá un cambio en el sistema de elección de los jueces, como por otra parte ha pedido también la Comisión Europea. El resto de partidos piden un desbloqueo urgente. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exige el desbloqueo y también pide que no haya dedazos. El PNV tilda la situación de desastrosa. Izquierda Unida y Podemos reclaman negociación inmediata. La presión recae ahora completamente sobre Sánchez y Feijóo. Ana, ¿habrá acuerdo pronto o seguirán ambos inamovibles? Alguien tiene que ceder en algún momento, ¿no? Quiero pensar que habrá un acuerdo por el bien de las instituciones de este país. El problema es que Félix Bolaños hablaba de un último intento y como se ha ido tan apresuradamente de la rueda de prensa de Moncloa, en la que solo ha contestado a 3 preguntas, no nos ha dado tiempo a preguntarle cuál es el plan B, qué pasará si este último intento no fructifica, como tampoco lo hicieron el resto de ellos en su día. Entiendo que en una negociación ambas partes tienen que ceder, pero lo malo a mi modo de ver es que en este caso estamos ya instalados en una guerra de relato. Ninguna de las dos partes quiere que parezca que cede más que la otra, sino todo lo contrario. Ambas partes quieren aparentar ser las ganadoras de este pulso que ya dura, como decimos, 4 años y que se ha cobrado una primera dimisión, la del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ana Martín, corresponsal política del Debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. El Poder Judicial atraviesa una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia. Su presidente, Carlos Lesmes, ha presentado su dimisión y ahora más que nunca, tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición, el Partido Popular, tienen que llegar a un acuerdo para desbloquear tanto la renovación como el sistema de elección. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.